18 de diciembre de 2024, saludándolos casi las 12 del día. Pues sí, no tan tarde, está abriendo y pues después de lo que dijeron del frente frío, pues es una bendición en este horario tener un poquito de calor y aprovechar y hacer un espacio también para compartirles a ustedes cosas como he acostumbrado y a lo mejor sin darme cuenta pues he causado o he abierto un espacio al tiempo para que tengan algo que comentar o decir o platicar, ya sea que soy prácticamente parte de esa herramienta o todos somos parte de esa herramienta. ¿Para qué nos hacemos? A veces caemos en esto como una manía que tenemos de entretenimiento, porque bueno, pues siempre el ser humano necesita su espacio para explayarse, para decir, y a veces cuando no tiene ese espacio, yo tengo una hipótesis muy interesante, medio chiquita, que se las comparto, y entonces yo estoy con la convicción de que todos tenemos ese estoicismo, pero también, como hablaba el otro día de estos aspectos que les había yo dicho que históricamente mi hipótesis es esa. Hubo una represión tan grande de lo que es la autoestima en el ser humano a principios de lo que fue eh, el periodo de posguerra, cuando hubo una serie de contras y de de sinsabores, de confusiones, de pelear por un estatus, de tantas cosas que hubo, ¿no? Que hay luego en esa manera pues se boicoteó la creatividad y todo, se perdió el contexto social. Entonces, cuando se restablece el orden, obviamente hay una carencia de esa retroalimentación que necesita el ser humano para salir adelante. Necesita de motivaciones, no es de piedra, pero a lo mejor pues por las circunstancias se convirtió estuvo como a la defensiva. Entonces surgió esa hambruna que era de tener un reconocimiento de un protagonismo en su vida o en la vida de los demás, pero hubo grados y grados de egocentrismo. Todos tenemos eso, ¿no? O sea, ¿para qué nos hacemos mensos? ¿No? O sea, si tú escuchas a otra persona hablar y pregonar o promocionar sus cualidades, características, obviamente es lógico que tú sientas un sentimiento así como de decir, ¿qué le pasa a este cuate? ¿No? A mí que no me platique, algunas personas dirán, ¿no? O sea, ya, bájale, no seas tan así, ¿no? Decimos, bueno, pues es que ha habido de todo en todas las épocas, pero el arte nos enseña muchas cosas también, ¿no? Entonces, otra escuela de la vida que nos enseña a defender nuestra con ciertos toques así de hacer menos o disminuir esa tendencia a la egolatría, porque siempre le aplaudimos más a aquel que tenga una manifestación clara y que sea coherente con con lo que dice y todo, y entonces la coherencia a veces es complicada encontrar, o se tiene una cosa o no se tiene. Entonces, ¿qué pasaba en el arte? Que sabían encontrar la fórmula para disminuir esos defectos, y entonces a veces se daba el caso que una persona podía tener estéticamente todas las cualidades, pero no la suficiente eh, capacidad de comunicarse, o estaba medio como muy castigado por la gente que se sentía afectada por ese contraste, ¿no? Entonces, así explico yo que decían esto de que a las feas, la suerte de la fea, la bonita la desea y cosas así, ¿no? En el arte pues se dan por precisamente manifestaciones y decir, no, pues no importa, estaba una persona, el hecho de entrar a esa ventana del arte, yo creo que también era una atracción para aquellas personas que no estaban, que tenían
pues no esas características y a veces se sentían frustrados, pero ellos decían, ahí tienen unos personajes que sí consideraría yo los divos, como Cantinflas, como Tintán, en ellos estaba muy, muy acentuado esta característica, entre otros, porque hubo muchos, no digo que sean los únicos, pero sí. Entonces también en el perfil masculino, así como se daba en Cantinflas y todo, también en el perfil femenino, en el ambiente hollywoodense hubo como Joan Crawford o otra personalidad, Eva Gardner, Elizabeth Taylor, entre otras muchas actrices. Y aquí en México, pues no se diga María Félix, Dolores del Río, que estaban un poquito menos, digamos, notorias en contraste con la notoriedad que se le asignaba al extranjero aquí en México, ¿no? O sea, porque éramos muy malinchistas. Eran mucho, yo digo eran, porque todavía yo a lo mejor ni había nacido en esa época en que ellos brillaron y todo, pero ya haciendo un recuento de los daños y de los años, pues sí hubo divas y hubo dimos, y en el carácter de los, bueno, yo para ilustrar un poquito esos testimoniales quedaron plasmados que a través de la poesía y de la música donde se expresó de una manera lírica ese como contraste de emociones y de desavenencias en el perdón. Y bueno, ahora vamos a hacer un sencillo popurrí. Por ejemplo, había títulos de canciones, por ejemplo, que me dicen de cenizas, después de tanto soportar la pena, de sentir tu angustia, has vuelto a verme para que yo sepa de tu desventura, por la ventura de un amor igual al que me diste tú, y ya no podré ni perdonar ni darte lo que tú me pidas. Has de saber que de un cariño muerto no existe perdón, y si pretendes remover las ruinas que tú misma hiciste, solo cenizas hallarás de todo lo que fue tu amor, ¿no? Así lo decía esta sencilla letra de música, o sea, y muy sabia, porque decían cómo era posible los padres que volvía el hijo pródigo después de que tanto lo había hecho a un lado, lo había ignorado en su manera de ser. O sea, el cariño materno, el cariño de pareja, todo se puede dar una cierta ajuste en esta letra de canción, porque pues muchas veces así pasaba en las familias, ¿no? Que se iban en la búsqueda del sueño americano, el reconocimiento, y querían ser artistas porque era la meta de que les asegurara pues cierto comodidades en todos los aspectos, reconocimiento, qué es lo que se buscaba, ¿no? Era el objeto más preciado y codiciado, ¿no? Entonces la herramienta, pues no importaba a veces, digamos que decían el fin justifica los medios, y no es así, ¿no? Pero obviamente que el deslumbramiento por esa, pues imagen que idealizaba digamos, la actividad artística, pues era lo más preciado. Entonces se vivió una época de mucho divo, mucha diva. Yo a eso lo atribuyo. No es es un tratar de encontrar una explicación a esta hipótesis, porque dicen, no es posible que sean tan marcados los egos más en el género femenino o en el masculino. Simplemente de ahí se viene una serie de antagónicos, peleas y todo eso, ¿no? Entonces hubo mucha manifestación en los que tenían los sentimientos encontrados, los compositores, la música, la poesía nos da una pauta, un testimonial, ¿no? Entonces, si nosotros decimos, es que es una persona muy, es que precisamente en el arte es cuando la persona desarrolla una atracción y es mucho más sensitivo para expresar, y se le da la facilidad de llorar y de reír y de imaginar el personaje que está interpretando. Esa es la magia de la actuación, ¿no? O sea que tú puedes llorar y reír lo que en la vida real no te permitían porque estabas muy reprimido, ¿no? Entonces
De ahí que muchos se encontraron y dijeron, no, yo soy de aquí porque aquí me desahogo, aquí aunque sea de mentiritas, yo hago esto, pero no pasa nada en mi vida personal porque yo estoy viviendo una ilusión de que todos me están aceptando y muchas veces no era así, te aceptaban pero por lo que les dabas, porque cada quien, como decían, los hijos y los maridos por sus obras son queridos o el producto de sus obras son queridos, porque las beneficiarias obviamente eran las personas, pues las parejas tanto de hombre o de mujer, ¿no? Y muchas veces se acentuaban ahí la problemática de eh, acoplamiento, porque no se podía compaginar ese ambiente con el ambiente de la vida real. Entonces por eso también desvirtuó mucho el objetivo de vida de muchas personas y se pues llevó a una etapa de desastre en cuestiones sociales y todo, ¿no? Porque fue agarrando mucha fuerza, ¿no? Y mucho imán de atracción para las generaciones de jóvenes que siempre tenían las hormonas alborotadas, pues se manifestaba más el hecho de hacer un molde donde era más apreciada la belleza estética y la juventud y iba siendo excluida la población de más edad, más añosa, ¿no? Entonces se veía en pantalla más historias y los pocos personajes de personas añejas estaban caracterizados por personas que eran un poco más jóvenes y daban nada más con el maquillaje porque esa era parte de lo que era la actuación, caracterizar una persona de la edad ya más madura, dando por hecho que las personas ya maduras estaban retiradas y todo eso. En la vida real muchas veces también sucedía en algunas otras ocupaciones. Es otra hipótesis interesante, pero bueno, yo les comparto parte de lo que fuera el arte como una especie de como herramienta llamaríamos, o también parte de una educación que no es precisamente, bueno, sí, se puede decir que indirectamente es académica por la técnica que se ocupe para representar o manifestar las actitudes, pero también la escuela de la vida tiene que ver en eso, en la educación un poquito que se recibe a través de la comunicación entre familia y entre amigos y todo eso. Entonces eso es lo que hace interesante que el arte se convierta en una simple materia optativa de, pues puede ser una materia optativa dentro de la educación para completar la educación globalizada entre lo que es el conocimiento científico, que es más lógico con la comprobación de cosas menos bueno, pero aún la ciencia se contradice porque hay cuestiones también abstractas que se comprueban a través de hechuras físicas y que dan ciertos resultados volátiles, ¿no? Puede decirse. De alguna manera estamos dando una apertura a esa tolerancia que se debería de haber tenido, pero si haces mucho énfasis en que no, yo digo que sí se complementa un poco con la abstracción del arte, pero también es más apegada a la coherencia de una reacción física que abstracta de un sentimiento, que sería ahí la diferencia que hace una ramificación humanística que se tiene que completar. Entonces, no ignorar tanto la opción de elegir entre una y otra, pero si los personajes o la humanidad fuera más apegada a lo humanístico en sentimiento, estaría perdida porque necesitaría también de algunos avances científicos que se ha logrado, ¿no? De la otra tecnocracia que ha desarrollado unos avances pues majestuosos en la matemática. Por cierto, que no me gustó mucho esa ecuación que hacían de esas ecuaciones extrañas que la multiplicidad se volvía muy paralela a la división. Eso quiere decir, se traduce en un comunismo, ¿no? O sea, y si ustedes veían otras
pues comparativas de este tipo de cualidades ya muy a alto nivel. La matemática siempre fue más apegada a la logística masculina y aplicada de manera arbitraria, ¿no? Todas las mujeres nos ponían ese con trabajos nos acreditaban esa materia y decían que no éramos aptas para despejar el valor de X o de Y. A lo mejor a mí me fallaba porque era medio miope, pero hubo mujeres también muy brillantes que supieron encauzarse a través de la ciencia, ¿no? Ahí tenemos a la María Curie o otro personaje que apegaron o aplicaron sin saber, incluso hasta la misma artesanía en la pintura para aplicarle, digamos, hacer la combinación de colores y dar el color que querían, pues aplicaban hoy un poco la ciencia, ¿no? Para que les diera una tonalidad de color, ¿no? O sea, por ahí se puede comprobar una serie de cuestiones interesantes que pueden causar controversia o no, pero ahí están, ¿no? Entonces, pues hay que son respetables dentro de la educación. Y bueno, pues yo digo que eso es lo que nos ha faltado conocer, que nos despierten un poquito esa conciencia para que seamos más fraternos humanitariamente posible, porque pues sí se van al sarcasmo, a la venganza, por sentirse involucrados en una serie de exclusiones de acuerdo a la percepción equivocada que se tenga dentro del núcleo social al que pertenezca, ¿no? Entonces sí hubo mucho ego o mucha gallina ponedora, como decía, ¿no? Que se valían mucho y tenían a los hijos o a las hijas como mascotitas y las manipulaban, y todo eso tenía que causar a la larga generaciones que fueran más, que quisieran ser autónomas, sustentabilizar su posición y defenderse de esa pues posición. Bueno, pero nadie es perfecto, ¿no? Entonces, si aprendimos a perdonar, pero a no olvidar, algunos ahora se refleja en estas etapas en que, pues sí llegan los padres a entender que pues a lo mejor sí se dan cuenta de que hubo una serie de cosas que ellos involuntariamente o inconscientemente hicieron y que no estaban muy conscientes, y entonces pues les cayó el 20 a tardía edad, y entonces pues es pues anacrónico, podría sentirse esa constelación que queda en ellos, y ese comportamiento, esa actitud de como dijeran, bueno, sí, de querer ser eh, o seguir vigentes en el caso que nos ponían en el ejemplo, que es muy muy cercano ahorita, de esta señora Silvia Pinal. Pues obviamente ya una persona de la tercera edad, fue una persona hasta cierto punto, la criticaron mucho, pero yo siento que fue aún con todo ciertamente muy privilegiada y muy arropada por sus hijos a su manera, pero es que los hijos tampoco se les puede imponer que todo giren de alrededor de una persona de la tercera edad. En la manera que les fue posible, compartieron su tiempo de vida, le dieron atenciones, pero siempre, pues, tampoco puede ser una persona de la tercera edad que ande como pelota en casa de uno, de otro, de otro. Ella quería estar en su casa, la disfrutó y pues qué bien. Entonces es una de las cosas que hay que poner también en tela de juicio antes de poderse precipitar y hacer falsas pues impresiones que a veces afecten la comunicación de una manera, pues sí, de por sí te entienden a desvirtuar los hechos. Muchas personas que se sienten agredidas por esa comparativa, pues de por sí, entonces pues hay que ser muy claros, o pues yo diría que no mezclar, ¿no? La vida privada de una persona. A nosotros como usuarios, a ver, como público normal, no nos interesa la vida privada, o no nos debería de interesar si personas se separaron o se hicieron muy, su vida personal deben de manejarla con discreción y con tolerancia para que ambos, queden civilizadamente separados y obtengan
pues lo que sembraron, ¿no? Cada uno es de acuerdo a la consideración que hace la justicia social a través de lo que se pone en tela de juicio y se arregla en un convenio civilizado posterior a la separación física, no sé, debe de haber alguna manera para que seamos menos morbosos, pero claro, comercialmente se ha contaminado e intoxicado la sociedad y pues también las personas que se dedican a otra cosa no tienen que ser precisamente las que son privilegiadas por no estar en boca de todos por exhibir un arte, una cualidad artística, ¿no? Entonces eso sería lo inteligente, lo lógico y bueno, ya les compartí algo interesante. Ahora sí, no tomé café, no tomé más que un desayuno sencillito de persona de la tercera edad. Sí, el otro dominguito les bailé el baile del buey, miren ya, estoy casi reponiéndome. En fin, bueno, pues sí hay otras canciones dentro de este popurrí de cenizas. A ver, vamos a ver qué nos dejaron otros sencillos. Puede ser cenizas, puede decir que a veces somos ay, ay, ay. Bueno, ya. Decía, ay, ay, ay. ¿Qué es? Ah, esta otra canción que viene de Europa que también es muy apegada. Se nos rompió el amor. De tanto usarlo, de tanto loco abrazo, sin medida, de darnos por completo a cada paso, se nos quedó en las manos un buen día, se nos rompió el amor de tan grandioso, jamás pudo existir tanta belleza, las cosas tan hermosas duran poco, nunca duró una flor dos primaveras, me alimenté de ti por mucho tiempo, nos embriagamos juntos, sin medida, jamás pensamos nunca en el invierno, pero el invierno llega, aunque no quiera, y una mañana gris, al abrazarnos sentimos un crujido frío y seco, cerramos nuestros ojos y pensamos se nos rompió el amor de tanto usarlo. Bueno, pues es que también ahí se llegó a la exageración, el afecto, entonces fue lo que estaba diciendo, en otras palabras, que la demasiada, digamos que el sentido de pertenencia y de enajenación se hizo mucho más fuerte con la propiedad de la pertenencia de los hijos, ¿no? Y curiosamente, a los hijos eran el que quererlos hacer a imagen y semejanza de los padres, como estaba pues en la enseñanza de la familia sagrada, a lo mejor decía que Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza y le dieron una interpretación demasiado pues para mi gusto muy severa y esto se incrementó, esta severidad o este sentimiento de enajenación a raíz de la pérdida que hubo en esa cuando reclutaron mucha gente para llevarla a la actividad bélica, entonces tenían esa necesidad de llenar ese hueco cuando se reconstruyen las parejas y todo, y viene ese, pues como le llamaríamos, fervor por la familia, por tener familia y hijos, y era otra meta principal de lo que era el sentimiento o darle un sentido de vida. Si no tenías hijos, entonces quedabas, no dabas nada, según la apreciación severa que se hacía, ¿no? Pero bueno, ya humanísticamente, ya haciendo otras evaluaciones, se ve que hay cierta medianía, mediatez que se debe de aplicar, que no todo con la severidad de eso no es por el hecho de tener o no tener. Por eso les digo que hubo el síndrome de gallinas ponedoras, porque se sentían orgullosas de haber, pero luego de todos los hijos que procreaban, lastimosamente, no todos los hijos eran
digamos, el proyecto de vida ideal que habían idealizado los padres y pues hubo también descontentos, hubo rechazos y se creó una especie de lucha entre conservadores y liberales y ahí empezó otra historia de de la humanidad de este lado del planeta, como supongo que habría otro tipo similar en otras partes, en otras regiones. En fin, bueno, pues eso nos dejan estas reflexiones de canción en cuestiones estas y pues sí, se nos rompió el amor ahí porque se aplicó de otra manera, ese ya no fue amor, ese ya fue un convenio de procreación nada más física, pero el amor en sí, la definición de acuerdo a este señor, bueno, yo me quedé con esa definición como validada, Eric Fromm, que dice que pues el cariño del padre y de madre es incondicional a diferencia del cariño que se expresan entre hermanos, porque a veces está muy condicionado a un intercambio de que haga una especie de pertenencia, de simbiosidad, pero que sea recíproca, ¿no? Una cosa así. Y bueno, pues por ahí viene otro tipo de análisis interesante dentro de la historia humanística que los psicoanalistas todavía no logran poner en claro porque se sigue la matemática del amor no es tan precisa como ellos, nadie deja satisfecha, aun cuando el padre haya sido exitoso como una señora Pinal, todos los hijos van a querer pues lo mejor de ella, ¿no? Entonces se pelean y pues surgen las diferencias de reclamar lo que ellos consideran que es justo que les pertenezca, pero yo creo que pues ahí también, pues digo, hay una definición de amor muy ambigua que no tienen claro, pues hay que poner las cosas más, clarificarlas, ¿no? O sea, porque también los padres dicen, ay, sí, los hijos mayores fueron, no, y el consentido fue tal, y el no sé qué fue todo, el exclusivo fue y hubo un antagonismo constante donde uno fue el más aprovechado y el otro no se llevó nada, ¿no? Ok. O otros hijos postizos de la suegra y se aprovecharon de la vulnerabilidad de uno de los hijos y quisieron apropiarse de ciertas pertenencias, achacados a que esas no eran del hijo, sino de la madre, y vienen ahí otros desmadres, por no decirlos de otra cosa, ¿no? Entonces ahí pues también esas cuestiones son ya de otra índole, sí, porque luego sucede, por ejemplo, decían, ¿no? Que una de las hijas le fue muy bien y le dio a su mamá un prestamito para que comprara una casa, ¿no? Por decir, o un teatro, no sé, algo. Y cuando viene el recuento de los daños, ¿a quién le toca? Pues obviamente el que da y quita con él le dice, no, yo se lo di a mi mamá, lo reconozco, pero yo se lo di de corazón sin esperar que ella quise dárselo como un obsequio si ella me quiso pagar de alguna manera o beneficiar por el beneficio que le causó mi préstamo y me dio otra cosa, pues ya quedó en su conciencia, pero me la dio porque ella quería, porque me apreciaba, porque fui su hija, no porque fuera un intercambio comercial como se diría de extraño a extraño, ¿no? Cuando hay un pago de un dinero por un bien o algo así, ¿no? Entre familia se considera que debe de haber otro tipo de consideración en los intercambios y son voluntarios, no son obligatorios. Muchas veces sí se imponen como si fueran voluntarios, como si fueran obligatorios, pues sí cae gordo, le debe de caer gordo a la persona, ¿no? O le caería mal a la señora si pudiera levantarse y ver cómo está arreglándose las cosas. No, no, no me lo cantes, tú me lo diste por esto, por el otro, ¿no? Pero yo no, o sea, yo lo hice porque pues sí, yo consideré que hiciste tu esfuerzo, valoré tu trabajo, así son las mamás, ¿eh? Las mamás dicen, no, 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 este,
tú cóbrame, porque aunque yo sea tu madre, tú me vas a hacer mi dentadura, tú dámelo, pídeme, y aunque sea para el material, yo te coopero, ¿no? Así son las mamás, yo así conocí a la mía y no le canté nunca, ni ella me cantó y así fuimos muy felices en nuestra relación de madre e hija, yo me reconcilié con ella, pude darle lo que yo pude y pues no me arrepiento de haberle abierto las puertas de mi casa y de dársela o porque ella me la había regresado. Es que fue una cosa muy curiosa, fíjense. Yo pues con mucho esfuerzo también de la universidad saqué mi casa. ¿No? Y mi mamá tenía su casa, pero ya en épocas ya de grande, pues pues yo me daba las vueltas y estuve con ella, incluso yo abandoné mis bienes por ir a cuidarla y cuando vine ya se la habían apropiado otras personas, luego ya me la devolvieron porque mi mamá me dice, no, es que aquí hubo un malentendido, ve tú y es tu casa y ella me la quiso regresar, yo ya se la había dado, pero ella me la regresó, entonces me dice, y bueno, pues digo, Dios sabe por qué hace las cosas, porque si no, ¿a dónde me hubiera ido? No estaría pues por aquí para allá como pelota, ¿no? O sea, y luego pues dicen que terceras personas al tercer día son como dice el muerto y el arrimado, al tercer día te apesta, ¿no? Pero a veces las mamás, para una mamá no apesta un hijo, pero para los hijos o para personas que no son de ese parentesco, de esa ligadura, para un esposo o una esposa, no, dicen tú tu espacio y yo el mío, y si es un departamento lo vendemos y cada quien o quién se lo deja a quién y le paga la otra mitad o cosas así, ¿no? Entonces, pues eso es lo que nos deja este legado del arte, ¿no? Y hay otras canciones así para decir adiós, vida mía, que estés por siempre agradecido, me acordaré de ti algún día para decir adiós, solo tienes que decirlo. Pues no tienes que decir adiós si no quieres. La amistad no puede seguir si quieres o no, eso es voluntario, si les nace, si no les nace, pero bueno, ahí queda la propuesta. Y pues tampoco te pueden imponer o echar o heredar responsabilidades que a veces es lo que yo decía, de que se toma por conveniencia que los hijos mayores sigan haciéndose responsables de las fallas que tengan en sus actividades profesionales, sociales o comerciales, los demás seres queridos o que eran pues de la propiedad sanguínea de la mamá, ¿no? Ahí es el desapego, ahí es donde dices, pues ahí entra el perdónenme, pero yo ya hasta aquí pintas tu delimitación, ya no puedo con esa carga, ¿no? Ya no puedes dar cobertura a todo eso. Vienes con tus achaques y todo y dices, bueno, pues yo hago lo que puedo por adaptarme, pero no tengo conciencia y tengo conciencia de cierta discapacidad y toda, y pues dices, bueno, yo trato de no ser una carga para los demás, pero si, por ejemplo, dices, bueno, tú hiciste un esfuerzo, ¿no? Por un pariente, sí, puede, porque si te obligaron las circunstancias, eso no quiere decir que profesionalmente te vayas a dedicar a eso o que puedas llenar ese hueco que se quedó vacío cuando muere un ser querido con, con una mascota, con un perro, un gato, o no sé, bueno, ese es mi punto de vista. Yo sé que voy a entrar en mucho antagonismo con otras personas, pero a veces no siempre es que quieras tener una veterinaria para llenar un hueco que puedes llenar con otras actitudes, otras participaciones, otras adaptaciones que hagas a tu vida, que sean recíprocas en beneficio y en trabajo y que te den cierta salud, ¿no? Porque la vida te recompensa con salud, con bonificaciones y todo. Entonces, bueno, en esta época decembrina yo les quise convidar un poquito de estas hipótesis interesantísimas, humanísticas y bueno, ya. Y como dicen, hombres necios que acusáis a la mujer sin razón, sin ver que sois la ocasión de lo mismo que culpáis y ven. Si con singular desdén que queréis que obren bien, si las incitáis al mal, o por ahí va, ¿no? Ya no me las sé. Perdónenme, pero no me he aprendido muchas poesías, todavía me quedaron por aprender. En fin, está la de la chacha Micaela.
un sinfín, ¿no? Son desahogos artísticos y espero que les haya gustado esta... ¿Cómo le llamaríamos a este video? Bueno, ay, ahorita elijo un título al azar. Saludos, pues, y pásensela bien. Y pues seguimos aquí bailando con las articulaciones, el güey cansado.